El autor solo escribe la mitad del libro. De la otra mitad debe ocuparse el lector, dijo el gran Joseph Conrad. Gracias por acompañarme en la Biblioteca Imaginada. Es un espacio que hemos diseñado para compartir libros y autores de todo tipo, donde todo lector tiene espacio para contar un libro, porque todo libro es bueno en la medida que nos permita analizar, pensar, imaginar y compartir. Mi nombre es Benjamín Edwards y el día de hoy tenemos a Marcela Trinidad y a Manolo Camacho. Marcela es gerente de proyectos estratégicos y especialista en transformación educativa. Como lectora, en su biblioteca conviven desde la magia de Harry Potter, Julio Verne y García Márquez, hasta la búsqueda espiritual de Brian Weiss o la crudeza urbana de Osvaldo Reynoso. Manolo es comunicador social audiovisual, productor publicitario y de eventos. Lee de todo, aunque creo que es mejor lector de novelas. Melómano con preferencia de música clásica como Chopin y Tchaikovsky. Marcela nos va a presentar a Salman Rushdie con sus versos satánicos y Manolo nos va a presentar a Remy Odgiri con su pequeño elogio de la fuga del mundo. Bienvenidos. Marce, Manolo, ¿cómo están? Bien, Muy Qué bien. bueno. Gracias por estar acá, parte del club que tenemos de lectura ahí. Y un poco la idea que tenemos es siempre invitar a nuestros amigos del club a este espacio, porque qué mejor que conversar sobre libros, ¿no? Hay gente que sabemos que lee, ¿no? Pero antes que nada quería saber una cosita. ¿Subrayan libros? No. Fíjate que para mí, en el tiempo en que yo leía en físico, acápite, los que son del club saben que soy disléxico, entonces cuando tenía que, entre comillas, leer, necesitaba subrayar o, ¿cómo se llaman estos? Resaltar. Resaltar. Claro, en la universidad me pasó mucho. Y era súper difícil. Pero era para mí. por tu problema de dislexia. Y también para destacar algunas ideas. cosas. Pero sí, me parece un poco sacrilegio agarrar un libro y verlo todo rayado, ¿no? Ujú. Y Pero si- hay gente que le encanta. Y si no lo Eso- rayas, ¿qué haces? Doblo las esquinas, Doble. ¿no? Doblo las esquinas. Justo hace un ratito hablábamos de... o sea, yo soy una familia de 4 hermanas, ¿no? Yo soy la tercera de 4. Entonces siempre heredábamos los libros. Entonces para mí era como desde chiquita aprendí que no rayaba los libros. Pero ya como que eso te va generando pues algo detrás, ¿no? Entonces cuando doblo las esquinas, generalmente doblo la esquina superior cuando es una idea de la primera mitad y la esquina inferior cuando es una idea de la segunda mitad de la hoja, ¿no? Una genera su Ya, sistema. Sí. Una genera sí, su sistema. sí. Entonces, y bueno, a veces también me pongo a leer que doble y es como, ¿qué Haces sentido? un origami del libro. Más o menos, sí. Entonces eso también es chévere porque generalmente doblo las partes que me impactan, ¿no? Entonces, y ahí voy reconstruyendo un poco lo que me impactó del libro, O ¿no? sea, vas a ver libros antiguos, lo abres y ves lo que está marcado A y veces dijiste hago lo que te eso. llamó la atención. Sí, es Ah. como que... Y lo que me llamó la atención cuando lo leí también, porque eso también va cambiando, ¿no? Claro. Entonces, eso es paja, me parece que es como un reconectar con el momento en que leíste y lo que te impactó en ese momento, ¿no? Y a veces haces relecturas de esos libros y te empieza a llamar la atención otras cosas. Otras Entonces cosas. eso Claro, también uno- es como una experiencia linda. Un libro es diferente en cada relectura, de todas maneras. Sí. Y tú, Manolo, tú ya no lees papel. Ya no leo papel. Entonces no tengo cómo doblar las hojas del libro, salvo que marque los audios. Nunca he intentado. Escuchas audiobooks. Pago por una aplicación Ya. en el que escucho los libros que necesite o que quiera leer, ¿no? ¿Y en qué momento lees, escuchas? ¿En qué momento? En todo momento. Para mí es una bendición porque, bueno, perdón, soy ateo, pero bueno, es una expresión. ¿En qué momento leo? Cuando saco a los perros, cuando voy caminando, cuando estoy cocinando, lo que fuere. Estoy limpiando el departamento, voy escuchando. Los dos son profesores. ¿Sus alumnitos son lectores o es parte de la frustración del profesor? Señorita. Es usted. correcto, afirmativo. La mayoría no son lectores, por ahí encuentras un lunar, pero sí son más visuales, ¿no? Entonces también para mí ha sido como todo un proceso de adaptación de los materiales que utilizo, ¿no? Sin embargo, algunas veces también mando a leer, pero, o sea, es una lágrima de personas que lee finalmente, ¿no? Que Que lo aprecia. bueno, es un reto, ¿no? ¿Y en tu caso, Manolo? Hice un ejercicio en una de las universidades donde doy clases y, como bien dice Marce,
son lunares, ¿no? Debo haber tenido este semestre 150 alumnos aproximadamente. Habré tenido 4 o 5, no más, de 4. aquellos que quieran participar de una lectura activa y comentada. Ujú. Porque no les gusta, no está dentro de los parámetros, pero pienso que esto viene desde la escuela. De La colegio. escuela no está fomentando que los chicos lean y Lectura. que entiendan. Seguimos, bueno, con la Ujú. educación prusiana, ¿no? Que bien sabemos que no es ya muy halagüeña para esta época. Bueno, sí, pues. Sí, se sigue premiando mucho la memoria, ¿no? No es como, ¿qué es lo que más te gustó del libro, ¿no? ¿Qué es lo que más te impactó? Que son preguntas que van mucho más a la motivación. Sí. Entonces es como que es como la memoria y ahí, por ejemplo, yo siempre he fallado, ¿no? Pero Muy cuando te conectas... mnemotécnico. Sí, tal cual, Sí. tal cual. Y ya, pues, y tomando eso, que ustedes son dos lectores en diferentes formatos, pero apasionados, vamos a comentar el libro que nos apasiona ahora. Ya saben cómo son las preguntas, ¿no? Ya. ¿Quién es el autor? ¿De qué trata el libro? ¿Por qué me gustó? ¿Y por qué el resto tendríamos que leerlo o no? ¿O deberíamos leerlo? ¿O sería sugerente leerlo? Normalmente tenemos en el club 5 minutos, acá tenemos un poquito más. Así que. Eso es lo que nos da tranquilo. miedo. No sé si sentirme aliviado o preocupada. Así que tranquila, pero tratemos de ser. Lo que sí se puede hacer es que tú terminas o vas a conversando y Manuel te puede preguntar, yo te Claro, contar por preguntas y vamos supuesto. Sí, generando sí, esta sí, sí. conversa Ujú. así. ¿ya? Y que, Entonces, y que no piense la gente que estoy siendo malcriado, sino que como no me acuerdo el nombre del autor bien, tengo que leer, pues Dale. sí, todavía. Marce, comenzamos contigo. Bueno, Cuéntanos sí. del libro. Bueno, ese es el libro que leí, es Los versos satánicos de Salman Rushdie. Salman Rushdie es un indio de la India que se muda muy jovencito a Inglaterra, ¿no? Y creo que eso también su influencia al escribir esta obra. A mí, mira, ¿cómo escogí este libro? Yo estaba hablando con un amigo, como tengo ciertos amigos cuando tengo esas conversaciones como profundas y que son súper lectores, más que yo, porque son ávidos. Y me dijo, estoy leyendo un libro que la primera escena es como dos tíos cayendo de un avión y mientras caen, uno se convierte en un ángel y el otro se convierte en el diablo. Y yo ¡oh! Me quedé así, ¿no? O sea, como que ganchazo, ¿no? Y dije, voy a leer ese libro. Entonces, y así empecé, pues, a leer el libro y eso pasa, ¿no? Son dos personajes, Giber el Farishta y Saladin Chancha, que están en un avión que ha sido secuestrado. Bueno, eso te enteras después, ¿no? Pero el avión explota finalmente y ellos caen, ¿no? Y mientras ellos caen, uno se entrega a la caída, que es Gibrel, y se va convirtiendo en una figura angelical, y el otro está que lucha así, y mientras cae se va convirtiendo en una figura demoníaca, ¿no? Entonces, la obra se centra en Gibrel, porque todo lo que cuenta es con respecto a Gibrel, con participación de Chamcha en varios puntos. Él es un actor famosísimo de Bollywood, que amado por el público y siempre está representando pues esas figuras de dioses, ¿no? Que abundan mucho en la India. Y él es una persona, y ambos viven en Inglaterra, ¿no? Y él, Saladin, es un intérprete indio también que se muda a Inglaterra y lo que quiere es ser inglés, ¿no? Entonces hay como este rechazo constante a su origen, ¿no? Y dentro de la obra, bueno, se habla del origen del Islam, ¿no? Ujú. Se habla de Mahoma, que se llama Mahum, ¿no? Y todo una participación de algunos capítulos donde hablan un poco de la interpretación de Rushdie o sea, no es tal cual, ¿no? Ujú. Pero hace como muchas alegorías a la religión. Yo no sé nada, o sea, del Islam sé muy poco. Y a mí me cautivó, de hecho ahora quiero leer el Corán, que creo que tú lo has leído, Sí, ¿no? sí, lo he repasado. No lo he leído, lo he repasado, que es Pero fantástico. yo soy católica, ¿ya? Y he leído la Biblia en diferentes momentos de mi vida, de mi formación católico-cristiana romana apostólica. Entonces, pero, caray, si hubiera prestado más atención a algunas cosas, a mí me fascina esta como ficción sobre hechos reales y cómo van esas construcciones, porque estos paralelismos me encantan, ¿no? Como que el sueño y la realidad. Y eso es lo que retrata este libro que me enganchó. Es difícil de leer, si soy sincera, porque como es un libro, yo creo, escrito para gente de India, ¿no? Y sobre todo para los que son islámicos, porque van a entender muchísimo más. Yo tuve que ir a Google muchas veces. Ya. O sea, pero también aprendí un montón de cosas y palabras nuevas, hay mucho argot indio, islámico dentro de la obra, pero de verdad es cautivante, ¿no?
Y bueno, también me gusta, bueno, me mareó un poco también cuando presentan muchas veces el mismo nombre del personaje representando, perdón, el mismo nombre representando a diferentes personajes, ¿no? Entonces eso te raya un poco porque la forma de escribir es como va o sea, salta de entre mismos nombres pero diferentes personajes y también como un poco Gabriel García Márquez, ¿no? Que todos son José Arcadio, Aureliano, ¿no? Como, pero en tu idioma, con una cultura más cercana, tú entiendes como es mucho más ágil la Pues separar, lectura. discriminar, claro. Sí, claro. Yo tuve que salir muchas veces del libro para decir, ¿qué es esto? ¿Qué fue? ¿No? Pero eso está en función del sinnúmero de deidades que hay en India, seguro. No habla de tantas deidades, más bien habla de la cultura, ¿no? Ya. Entonces sí presentan deidades, ¿no? De hecho se llama los versos satánicos, porque en un momento le piden, bueno, cuando hablan de la historia de Mahun, que es el paralelo a Mahoma, ellos llegan a un pueblo, o sea, una comunidad muy grande que era politeísta, entonces Mahun les pide que sean monoteístas, ¿no? Yeah. Y en ese momento hay como una negociación un poco más política donde le dicen, no, yo quiero que incorpores a esas tres deidades, y él dice, lo voy a consultar con el arcángel Gabriel, ¿no? Que es el paralelo al arcángel Gabriel que conocemos en la religión pues cristiana, ¿no? Exacto. Entonces, o en las de religiones cristianas. Entonces, y lo que hace Mahun es se va pues a este monte para consultar con Gabriel, con el arcángel, y en ese momento Gabriel es como un canal de Alá, ¿no? Y en ese momento, en esa canalización, bueno, hay bastantes paralelos, ¿no? Porque ese es un sueño que evidentemente Gabriel Farishta tiene, en una mezcla entre que se vuelve esta figura angélica y esquizofrénico, ¿no? O sea, es una cosa locaza, ¿ya? Entonces, y bueno, y le dicen, acepta estas tres deidades que son tres mujeres, ¿no? Que después averiguando en el islamismo anterior, bueno, en las culturas de donde nace el islamismo había muchas deidades femeninas, cosa que es cortada a partir de Mahoma, el profeta, ¿no? Yeah. Entonces, pues yo me he enterado tantas cosas que me da tanta curiosidad ahora, pero bueno, ya, para ir al punto. Entonces, Gabriel recibe el mensaje de Alá diciéndole, sí, acéptalas. Y cuando va a aceptarlas, pasa toda una trifulca política donde Mahun pierde como, ¿no? Pierde el avance que había logrado y de pronto dice, no, esta revelación no ha sido de Alá, ha sido de Shaitán, que es el paralelo del diablo, ¿no? Entonces, no los vamos a aceptar y esos versos, esos capítulos se toman como los versos satánicos y son excluidos del Corán, que además es un libro perfecto, entonces no puede tener errores, ¿no? Entonces, y esa es la parte de los versos satánicos, ¿no? Entonces, que ese es, bueno, que además ha generado toda una polémica este libro. Que ¿no? es un apócrifo, digamos, está ahí, pero... Correcto, exacto. Entonces, por eso se llama los versos satánicos, pero realmente la historia se concentra en esta transformación de los personajes, donde el protagonista es Gabriel Farishta y que pasa de los primeros capítulos de ser como esta parte de sueño, que es la revelación del arcángel Gabriel y todo esto, a darse cuenta que está locazo. Como ¿no? dice Benja, entonces es una versión de los versos apócrifos que podrían ser en la religión católica o en la religión cristiana. Mira, estos paralelismos que existen, ¿no? Sí, podría ser. De verdad, ahí no sabría cómo responderte con precisión, pero tendería a pensar que sí, ¿no? Y al final lo querían matar a Rushdie porque hay un capítulo donde, bueno, sí, hubo esta cuestión de la fatua, ¿no? Que, que le pusieron a Rushdie cuando salió el libro, en el 88 me parece que es el libro. Sí, y por eso casi lo matan varias veces, es más, mataron al traductor japonés, hubo toda una controversia. Pero el punto es que él se satiriza el origen del Islam. Entonces eso genera toda una serie hubo quemas de libros inclusive, sí, ¿no? Y la respuesta de él fue, bueno, para quemarlos tuvieron que comprarlos, ¿no? Entonces era como un tío que no se inquietaba ante estas cosas y más cólera, ¿no? Entonces lo ordenaron matar. Sí, lo persiguieron por mucho tiempo. Estuvo escondido, ¿no? Sí. Sí, pero claro. Al final lo llegan a atacar y le costó un ojo. Sí, lo llegan a atacar, evidentemente. ¿Por qué crees que deberíamos leerlo? Mira, si te gusta la mezcla entre la fantasía y la realidad, que es algo que a mí me gusta mucho, yo recomiendo leerlo. Además está lleno de datos increíbles, para mí ha significado, inclusive creo que voy a darle una segunda pasada porque hay mucho por aprender, ¿no? Me gusta mucho el mensaje que tiene de
lo desencajados que se sienten los migrantes cuando van a un país nuevo, Ok. y sobre todo hay como este rechazo, esta xenofobia, ¿no? Habla mucho de esta época de la migración, de la época de Thatcher, de Margaret Thatcher, Sí. en Inglaterra, donde miran muchas personas de India porque estaban buscando como esta cuestión del progreso, ¿no? Como el sueño americano, ¿no? Entonces, en su momento. Entonces hablan de cuestión del progreso, pero te das cuenta que esta sociedad idealizada, como muy inglesa, como con todos estos valores que tiene la sociedad inglesa y que ha construido a través del tiempo, realmente para estas personas no lo era, ¿no? Entonces había mucho maltrato, cárcel, muertes, ¿no? Propinadas por policías, por las autoridades, ¿no? Que no los protegían, y mucha persecución. Entonces, y es lo caso porque dentro de eso, por ejemplo, en el caso de Saladin Chamcha, él se cambia el nombre porque era Salahuddin Chamchawala, era su nombre indio. Yeah. Y cuando él viaja y se va a Inglaterra y rechaza su origen, se cambia el nombre por Saladin Chamcha, ¿no? Como más inglés, ¿no? Entonces es como que es esa dualidad. Creo que lo que me gusta de todo el libro es como esa dualidad entre lo fantástico y lo real, entre el querer ser y el ser, ¿no? Entre, o sea, negar tu origen, pero al final también ser negado en el lugar donde quieres pertenecer, ¿no? Entonces eso me pareció muy humano, me encantó, es duro, sí, pero también creo que conecta con la parte más humana de la aceptación de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Gibril, cuando va aceptando que se está volviendo loco, es como hay un nivel de conciencia que pierde después, yo no canté el final mejor, pero es interesante porque él también es como que toma conciencia un momento y luego como se deja llevar, ¿no? Es como este arcángel, como este superángel, pero que finalmente cero autonomía y se deja manipular por los demás, siendo superestrella, siendo superángel, es como, no tiene fuerza ante Mahunt, no tiene fuerza ante los productores que lo reinsertan nuevamente a Bollywood una vez que vuelve, ¿no? Porque hay un momento en que se separa como de la escena por una serie de situaciones. Entonces, como que todo el rato está hablando como de esta dualidad que me parece que está bien presente y que creo que nosotros mismos, si somos conscientes y la incorporamos, hay como un nivel fuerte de aceptación, tranquilidad y hasta felicidad, ¿no? Entonces creo que esa crudeza me gustó, esa manera como la ha representado. Y bueno, hay tantísimo que cosas que te regala el libro en términos de aprendizaje y reflexiones, ¿no? Me encanta. Hay diferentes niveles, lo has leído, digamos, le has dado más peso a una capa que a otras. Yo cuando te escuché en el resumen, es una crítica social feroz, pero no solamente al Islam, es una crítica social a la cultura occidental. Eso, ¿no? Total, porque hay, o sea, por ejemplo, cuando le ponen la fatua es porque, ¿no? Se lo tomaron mucho hacia la sátira hacia el Islam, pero no es una sátira unidireccional, le cae a todos, Sí. ¿no? Le cae a todos, una sátira, una crítica del momento que se estaba viviendo, ¿no? Porque también le cayó a Thatcher, también le cayó a la policía inglesa, ¿no? Claro. Y a muchos, entonces es como una crítica, más que una cosa, a todos, como al momento que vivimos, que estaban viviendo, al momento en que, o como que la visión que tenemos las personas de progreso, de bienestar, y en el camino también nos perdemos muchas veces, nos estamos jugando progreso y bienestar, Sí. ¿por qué estamos haciendo esto? ¿no? Quizás el Tanto autor, daño. quizás, no sé qué opinan ustedes, pero quizás el autor, pues él tiene ese origen, ¿no? Es como que cuando hablamos de autores latinoamericanos, hablan de lo que conocen. García Márquez Exacto. habla de Colombia, pero, o sea, habla de acá, Neruda habla de los cerros de Chile. O sea, al final, cada autor brillante parte de lo que mejor conoce. Entonces, Es su región. es su región. Y probablemente él dice, yo conozco esto tan bien que lo cuento desde acá. Es imposible que lo cuente desde la realidad china o la japonesa. O sea, esa alegoría Ujú. que lo pudo haber hecho, pero no tenía el control del conocimiento profundo para poder articularlo. Tuvo Claro. la suerte de que justo esa cultura en esa época estaba tremendamente exaltada, ¿no? O esa civilización está exaltada, Claro. como ahora, ¿no? Pero si lo pudo haber hecho perfectamente Latinoamérica, pero no hubiera tenido el control quizás de todos los elementos para contar esa historia. Es Claro. que no tenía la cosmovisión que
nosotros tenemos de nuestro espacio, ¿no? Ujú. Nadie mejor que él para poder traspolar Claro. todo lo que refleja en el libro. Y lo conoce Sí. también que te dan ganas de ahora de aprender más sobre el Islam, por Sí. ejemplo, ¿no? O sobre los hindúes, que es Ujú. una parte chiquitita o sea, la India es enorme, pero una parte chica es islámica. Claro, o sea, O chica grande, musulmana. pero Sí, chica claro. en proporción A la de... población gigante, sí, Exacto, claro. a la población tan grande que Sí, tienen. sí, sí. Sí, eso me gustó un montón. A pesar de que a veces me perdía, soy sincera, porque da saltos, ¿no? Saltos, saltos, ¿Te saltos. demoró mucho entender el libro? O sea, No sé, en un lapso de cuánto tiempo te 6 demandó. semanas habrán sido, sí, Ujú. regular, ¿no? Regular. Sí. Y es más, tuve que releer varias partes. Entonces dije, ya, listo, voy a leer, hoy día voy a avanzar y de pronto no terminé un capítulo. Ujú. Entonces Es un era libro como- complejo. Sí, 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 sí. son De hecho, por eso exigentes. quiero leerlo nuevamente porque seguro que encuentro cosas. Más ¿no? cosas. Claro, Claro. en 1000 capas. Sí. Tú, Manolo, cuéntanos. Pues yo comencé a releer un libro que se llama Pequeño, ya lo mostré a cámara todavía, El pequeño elogio a la huida de la fuga del mundo. Pequeño elogio de la fuga del mundo. Lo escuchaste. Lo leí primero y lo dejé a la mitad. Eso te hablo unos años atrás. Ahora ya lo he retomado escuchándolo. El autor se llama Remy Oudgiri. ¿Y qué vemos aquí? No es una novela, es una reseña de la biografía de 10 personajes. Ujú. Tolstoy, Flaubert, Rousseau, y otros más, quienes encuentran en el escapar de lo mundano, escapar de la sociedad que los envuelve hacia un lugar en donde ellos puedan desarrollarse no solo como personas, sino también dentro del arte que ellos, Gauguin, por ejemplo, que dejó la riqueza, se fue de Francia y se fue a la Polinesia, y ahí decidió vivir una vida llena de exabruptos y de libertinaje, pero donde él se sentía bien consigo mismo, y es la época donde él produce las mejores de sus obras, que son las más conocidas. Entonces, un poco que me identifiqué por ese, no un sentimiento anacoreta, pero sí eso que en un momento quieres salir del espacio en donde estás para encerrarte en tu burbuja, porque mientras uno va más creciendo cronológicamente, te vas dando cuenta de cosas en el mundo de la sociedad que son simplemente una acomodación, y uno ya no quiere pertenecer a ese, ya no quiere seguir comulgando lo que el resto hace, sino quiere hacer lo que a uno realmente le plazca. Esas. Ayer le pasó que a un familiar político dijo: me tomé una limonada, no sé cuánto, que es un purgante, ¿ya? Y quedó como nuevito, ¿ya? Ya. Entonces, hago la analogía media rara. ¿Por qué? Porque Sí. siento que hay ciertas lecturas que son como purgantes. Que tú dices, me va a meter en un mundo que me va a sacar de mi mundo actual, me va a llevar a otro lado, por un rato, por un buen rato, como te está pasando a ti, que te vas a releer y releer según 2, 3 veces, y tu cabeza va a estar disociada, ¿no? Tu mente va a estar disociada, buscando el espacio para leer, o como le pasa a los protagonistas de tu libro, creo que se salen, pero que después vuelves. Te dan ganas de volver, pero purgado, digamos. Purgado, podría ser. Por ejemplo, Gustave Flaubert. Uno de sus libros más conocidos, Madame Bovary, lo hace en esta región de Francia a la que él huye, ¿no? Pero él nació en un entorno de mucho dinero, y él se va a la campiña francesa y comienza a vivir de sus rentas, ¿no? El padre quería que estudiara, la madre quería que se casara, y él no quería eso. Él quería simplemente ser libre. Ujú. Incluso eso se lo contó a su amiga George Sand, y con la que también vivió una aventura amorosa, pero que era simplemente libre, sin ataduras. Y odiaba el llegar a la ciudad y tener que estar compartiendo socialmente con la burguesía
o con la aristocracia. Él sentía que eran simplemente expresiones etéreas y falsas en donde no podía lograr encarnar ese verdadero yo que él representaba, que igual ocurrió con Rousseau, en donde él huye, pero en este caso también por una timidez muy fuerte, pero que dentro de su introspección se daba cuenta que pertenecer a un mundo en donde él no encajaba no le daba una mayor prospección de sentirse mejor como persona. ¿Tú quieres huir, mi querida Marcela, del espacio en donde estás? Ya huí. ¿Dónde te fuiste? Me fui al anterior y estoy en el ahora. He conectado un montón con lo que tú has dicho de esta cuestión de dejar de pretender, ¿no? Entonces es como que creo que durante mucho tiempo lo que nos pasa naturalmente es que empezamos a vivir sobre la base de las expectativas de los demás, ¿no? De nuestros padres, de lo que quiere la sociedad, lo que se espera de ti, ¿no? Pero hay un momento en que ya te vale, no voy a decir la palabra. No. Te vale madre. Te vale madre. Sí, entonces es como que creo que es una búsqueda como de ti mismo, de ti misma, ¿no? Donde vas como que liberándote del spam hasta que conectas realmente con lo que tú quieres. Creo que nos pasa mucho, es bien real, es bien humano también, ¿no? Hasta que tú te encuentras, vas probando muchas veces sobre lo que los demás están esperando de ti, hasta que conectas contigo. ¿Y qué consideramos el spam? Mira, Benja. Benja llegó al Perú y tuve la suerte de conocerlo cuando recién llegó en el 90, 91. Esa fue la primera avenida, 93 por ahí. 93 por ahí, ¿no? Sí. Vino desde Chile y se quedó, y tú viniste, no te vamos a quitar, por amor, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y mira, Como pero muchos, saliste, como muchos. claro, saliste de tu entorno, pero llegaste a establecer en otro, y cómo es ahora, varios años después, esa vivencia tuya entre dos países, Chile y Perú, porque siempre vas a Chile, de todas Sí, claro. maneras. Sí, sí, sí. Siempre vas adoptando las cosas, ¿no? Y vas madurando, que creo que es lo principal, ¿no? Vas madurando y vas viendo cómo se integran todo en una sola burbuja, por decirlo de alguna forma. Pero eso es como una experiencia vital. Claro. ¿Ya? Yo me imagino que estos autores, los que mencionan en el libro tuyo, Ujú. se expresan su genialidad en sus obras. Entonces, por ejemplo, como sea, Flaubert crea a una Madame Bovary, pero que está condenada por el destino y decide suicidarse. Claro. Entonces, el contexto, entonces él, claro, probablemente es un alter ego de esa mujer, ¿no? Y la sociedad es la sociedad en la cual él vive, que es como está hablando de lo que mejor conoce. ¿Me entiendes? Creo que eso es... Y lo mismo sucede con Rousseau. Rousseau creó el concepto del buen salvaje, creo. Sí, y también el Emilio, que es digamos, Emilio, como un manual para los que somos educadores, ¿no? Pero regresamos a la educación prusiana, que no voy a tocar ese tema, que es muy denso. Pero voy a rescatar lo que acabas de mencionar del suicidio de Madame Bovary y hago la analogía con otro de los personajes que está dentro del libro, que es Tolstoy. Tolstoy, a los 80 y tantos años, un hombre también acomodado en la Rusia zarista. Era un santón Tolstoy a esa altura. Era como un santón. La gente lo Claro, era un hombre venerado, sí. Venerado y de la aristocracia. Y que a los 80 y tantos años decide y dice, me voy, me largo, sin decir nada, chapó sus cosas y se fue. Pero claro, el periplo le duró 4 días nomás porque al tío agarró, ¡plac! Sonó en una. Pero ¿de qué quería huir? Igual como en Ana Karenina, que muere debajo del tren, él no sé si estaría buscando su suicidio, pero sí estaba buscando el escapismo porque no quería seguir perteneciendo a este espacio lleno de gente con la cual uno tenía que fingir, ¿no? Pero interesante, la autora. Mira, qué interesante que tuvimos ahora, más que la obra, el autor. Sí. ¿No? Tolstoy, Rushdie, Proust, ¿no? Que tal vez son autores que son tremendamente complejos, que son capaces de crear obras muy, muy interesantes, que trasladan
yo siempre digo, creo que lo hemos conversado en la sesión del club, Ujú. el autor siempre escribe en sus obras, por muy de ficción que sea, una especie de autobiografía. Siempre. A final de cuentas está trasladado ya sea por el conocimiento del contexto, por el lenguaje que utiliza, por las ideas que va inoculando en el camino. Ujú. Al final, si alguien dice que es un panfleto o los versos satánicos, es porque, y el otro lo defiende, quiere decir que por algo hay por ahí. Madame Bovary estuvo prohibido años, creo, varios años, Sí. porque el tipo, porque seguramente Flaubert vivía de una forma que estaba prohibida, que estaría prohibida, digamos, ¿no? No me refiero a prohibida en el sentido de formas amorales, sino formas que son completamente distintas a las consensuadas en la época, ¿no? Pero estaba pensando, ¿saben? No está en el libro, pero estaba pensando en, ustedes saben, la vida del hijo de Alejandro Dumas, que es quien escribe La Dama de las Camelias, inspirado en la aventura que tuvo con esta chica, que, bueno, Margarita Gautier, pero que era su nombre ficticio en la novela, era de Dubarry, no me acuerdo el nombre, pero que es una muchacha que sufrió tanto desde los 13 años que comenzó a prostituirse, porque la vende el padre hasta los 23 años, que muere por consecuencia de la tuberculosis. Entonces él, su libro también demoró un poco en ser, digamos, reconocido, pero expone abiertamente una vida no aceptada dentro de la sociedad parisina de aquel entonces, ¿no? Claro. El libro que les comentaba, que de José Donoso, habla de una crítica social como la de Salman Rushdie, Ujú. que es un tuyo, por favor. Gracias. Es una pesadilla que el autor tiene y la convierte en una crítica social. Es una pesadilla. Observa el contexto, etcétera, y la pone a correr. Estuvo no prohibido, pero la gente no la quiso leer. El de Donoso. El de Donoso, la gente no lo leía mucho porque era una crítica. ¿Cuál es el título, perdón? El obsceno pájaro de la noche. Yeah. Sí, para tenerlo ahí en lista. Sí. Ahora lo vamos a compartir para que como compartimos todo, ¿no? Como dijo Marcela hace un rato, ¿no? Conversamos un poquito y todo el mundo quiere ganas de salir corriendo para comprar Sí. los libros. ¿Qué otra cosa tiene el libro que nos recomiendas, Manolo? Es una buena pregunta porque, como comencé diciendo, no es ficción, no es novela, son relatos, ni siquiera es crónica, son extractos de la biografía en donde el autor, al final de cuentas, hace ese paralelismo y menciona de qué queremos huir nosotros. Esto lo dice en la parte del epílogo. Y yo, parafraseando, menciono, ¿de qué queremos huir nosotros ahora? De que de repente las redes sociales nos están encerrando en un lugar en el que tal vez por exposición abierta a opinar, también estamos un poco hastiados, ¿no? Humberto Eco dijo que las redes sociales iban a provocar el que, no lo digo por los presentes ni salvando excepciones, pero muchos tontos íbamos a tener una voz que decir, una voz que expresar, pero que ese contenido no iba a ser realmente válido para el resto de las personas. Se pudo, lógicamente, haber equivocado, pero si van, por ejemplo, a X o el ex Twitter, hay un fanatismo del cual uno quisiera huir porque no quiere estar presente en medio de tanta vorágine de odio. Ya huí de eso yo. ¿Huiste? Tengo instalado ¿Ves? eso. A eso voy. Too much. ¿Tú de qué has huido, Benja? Detox, por ejemplo, de Facebook. He decidido no publicar, digamos, no sentir la obligación de publicar. Creo que la gente, quien nos gusta compartir conocimiento, es mejor hacerlo de esta forma, tomando un café, ¿no? Compartiendo de otra forma, que estarlo publicando. Creo que publicar por publicar, para decir estoy presente, es una cosa súper complicada. Y la gente que está viendo, poniéndole likes a las cosas, para decir estoy presente aunque no publique, también es otro síntoma. Entonces, hacer un detox de esas cosas creo que es interesante porque genera, creo, ansiedad, que te lleva a
a otro derrotero, ¿no? La ansiedad, y que hay un montón de autores que te hablan de esa. Y también de dónde parte, creo que es importante, ¿no? Porque, claro, yo te escucho y tú dices, o sea, yo tampoco publico nada en Instagram, en Facebook, o sea, yo solamente utilizo LinkedIn, ¿no? De vez en cuando abro, chequeo. Pero también creo que es importante de dónde parte. Por ejemplo, es ineludible que tú ves a la gente que está más cerca a ti. Por ejemplo, yo veo a mi hija, ¿no? Claro. Que ya comenzó a ser usuaria de redes y es como, realmente se queda ahí pegada, ¿no? Entonces, ¿Qué edad tiene, 14, ahorita va a cumplir 14, sí. Entonces, y trato también yo de mostrarle como otra parte, ¿no? O sea, como cuando ¿qué es el consumo de esta información, ¿no? Entonces es el trend, es la comparación, también es importante como que el nivel de conciencia de dónde parte lo que estás haciendo. Por ejemplo, por eso te digo, yo huí de Twitter, de cuando era Twitter todavía, antes que se convirtiera en X, porque dije, esto no va conmigo, ¿no? Creo que, y respeto a las personas que están ahí, pero yo sí, por supuesto. no es no deseo estar aquí, porque no quería tener como esos debates acalorados con personas que no... Yo prefiero tener debates acalorados con personas así, Sí. ¿no? Cara a cara, donde ¿no? puedo ver y también sentir la corporalidad de la persona, la energía, y no enfrascarme en el momento de que leo un tweet, o no sé cómo se dice ahora, pero leo un ex y reacciono, porque también el tema de lo diferido juega un rol. Yo no sé en qué momento está esa persona para responder, pero en el caso de lo que yo hago, que yo sí escribo en LinkedIn, para mí ha sido como un espacio de conocimiento y como hasta terapéutico, podría decirlo. Siempre se lo digo a mi terapeuta, ¿no? Para mí es terapéutico escribir, porque me ha hallado a mí en muchas cosas y contradicciones que yo misma tenía, Fíjate. ¿no? Entonces ha sido bien loco porque también he conectado mucho con las cosas que yo quiero ser, y ahí es donde encuentro, por ejemplo, nuevamente una conexión con lo que he leído, ¿no? Con Saladin Chancha, que ya voy a spoilearlo, voy a decir. No spoilees, no spoilees. dilo, sí, hay que leerlo. Pero tienen que leerlo Uno igual. lee por placer, ¿no? Pero es que, claro, porque conecté tanto con esa historia que no para mí es ineludible compartirlo, ¿no? Entonces es como el hombre que quería ser inglés cuando era naturalmente no inglés, era indio, vuelve a sus orígenes y el proceso de aceptación de quién es. Creo que por mucho tiempo, y ahí voy nuevamente a la conexión de las redes sociales y los jóvenes ahora, que tienen mucho cuidado, porque nuestros consumos definen también la manera como nos vemos a nosotros mismos. Y eso, o sea, bueno, nosotros que tenemos contacto con la publicidad lo sabemos, ¿no? Y sea a favor o en contra. Puede ser que estés reforzando algo o lo estés haciendo por exclusión. O sea, consumo Correcto. algo del que no soy o consumo algo que sí soy. Es correcto. Entonces ahí te genera una diferencia. Entonces, en esta interacción, Chamcha ve con mucha envidia a Gibril Farishta, esta mega estrella, porque ve en él cosas que él no está logrando ser y se vuelve una persona, es un anglófilo, ¿no? Entonces, y es una persona que trabaja con voces y todas sus voces son inglesas. ¿No te creo? Sí, entonces, pero al final vuelve a sus orígenes, vuelve a India, se queda ahí y tiene como pareja inclusive a una persona india, ¿no? De su vida, de su niñez. Cuando fue a Inglaterra, lo que hizo fue casarse con la mujer más inglesa que encontró. Y esta inglesa se casa con él por una cuestión de rebeldía ante su familia, que era muy inglesísima, y él se casa con ella porque ella es muy inglesísima. Por ese mismo. Entonces, ¿qué es esto? Y a mí me pareció bien bacán eso, porque en el camino de este periplo pues que se mandan y el upside down y todo el tema, él termina encontrándose y aceptando lo que es. Y es ahí donde abandona ese cuerpo diabólico y se transforma nuevamente en un humano. Y es como también, bueno, nada, ya me voy un poco porque me encanta esa parte, como que esta conexión entre el diablo y lo humano, ¿no? Maravilla. Y lo angélico y la perdición, ¿no? Porque finalmente Farishta se pierde, ¿no? Entonces, para no contar su historia, para no spoilearla. Pero eso me pareció bien bacán. Entonces, volviendo al tema de las redes, creo que también es importante el nivel de conciencia e intención de dónde parte la acción. Si es una acción autómata o es una acción consciente, Y ¿no? le sumaría cómo uno redacta también, sobre Sí. todo cuando hay que opinar en redes sociales. Porque si no sabes redactar en tu propio idioma,
¿no? Puedes omitir una coma o va un signo de puntuación de más Ahí- y se trastoca todo. Ahí, por ejemplo, tengo yo una observación. Yo creo que hay que hacer las cosas inclusive antes de tener la maestría, ¿no? Ujú. Porque es como el aprender haciendo. Entonces es como, yo aprendí a leer leyendo, ¿no? Y inclusive ha habido momentos de amplia sequía donde no he leído nada, Ya. ¿no? Porque la vida te conduce a priorizar cosas, ¿no? Obvio. Y de hecho a raíz del club, y es algo que te agradezco mucho, estoy reconectando con cosas que me gustan y cogiendo libros que dejé, ¿no? Entonces, y eso me parece súper bacán porque es como que en este camino de reencontrarme, me estoy reencontrando también, Ah, ¿no? mira, qué bonito. Y eso es bien bonito. Entonces, yo empecé a escribir antes de saber escribir plenamente. Y creo que hasta ahora no tengo maestría en escribir, pero igual lo hago y a la mierda, perdón. Porque ahí está la clave, ¿no? Entonces, hacerlo, equivocarte y mejorar. Pero Y mejorar. leer te hace escribir mejor también. Es correcto. Sí. Eso sí, también. Y cuando estás leyendo buena literatura, mal a veces también, pero en general buena literatura, te puedes ver, reflejar en lo que estás leyendo, ¿no? Ujú. Como dices tú, soy muy angelito, necesito algo de diablito, ¿no? Siguiendo ¿no? Porque los angelitos terminan perdiéndose y un buen diablito te hace cuestionarte las cosas. Digamos que el diablito puede ser tu pensamiento crítico, Exacto. tu cuestionamiento, Exacto. tu por qué, ¿no? La pregunta. Quizás va por ahí. Mm. Tiene mucho. ¿Y a ti te ha ayudado a escribir bien la lectura? A mí, sí, me ayudó mucho para... debo reconocer que fui bueno en ortografía desde chiquito. Es más, Benja dice que tengo un TOC. Porque Sí, cada vez que TOC. estamos conversando por WhatsApp, voy eliminando... Los editas. He tenido el atrevimiento de decirle un par de cositas a Benja. Escribí hemeroteca sin H y me saltó, pero mira, y puse enviar la palabra, o sea, hemeroteca, y me escribió, pero en un segundo, pack, hemeroteca, Benja, disculpa, pero hemeroteca es con H. Y me Editar, gusta- editar. Me salvó la vida, me salvó la vida. Pasa, sí tengo un toque con el tema de las tildes y la ortografía, Yo pero también debo confesar que a veces se me ha pasado alguna y digo, A todos y me nos da ha vergüenza pasado. cuando mandé y después vuelvo y ya no podía editar el mensaje yo. Pero yo sí sé la del asterisco, ¿no? Ya corrijo con el asterisco. Claro, Claro, ajito. el asterisco, pero a veces también conscientemente lo dejo pasar para para vivir Ese ese... truco lo he hecho con mis alumnos. ¿Sí? De escribir mal. Para ver si ¿Pero por ellos... truco? Por truco. O sea, yo... Para ver si ellos para ver si reaccionan. ellos se dan cuenta. Frustración, ¿no? No se dan cuenta. De ver a mí No se llorando dan en- cuenta o no te corrigen. No se dan cuenta. A mis alumnos, no, por ética no digo de dónde, le pregunto, ¿de dónde es García Márquez, no? Dime, peruano. ¿De dónde es Vargas Llosa, ecuatoriano? A ese nivel. A ese nivel. Me dan ganas de llorar, pero yo digo, de ellos ustedes no tienen la culpa, Bien de le la digo. escuela, el Son colegio, de producto la de- casa también. ¿Pero qué están enseñando, Cholo, tú que tienes hijos chicos? No, de la casa, también la casa. La casa interviene en la casa mucho, es ¿no? el Sí, la casa 80%. interviene. O sea, si tú tercerizas la educación básica y secundaria a tus hijos, si las tercerizas, o sea, le echas la Ujú. culpa al colegio de lo que no saben, es porque tú no estás haciendo el trabajo tampoco. Pero, Sí. independientemente del hecho de que sea un colegio de alto nivel o un colegio estatal, ¿qué se le está enseñando a las criaturas? ¿Qué se le enseña a la juventud de este país? O sea, ¿qué materias? Comunicación. Bueno, Sí. de cajón, lógico, matemático y comunicación. ¿Qué cosa es Sí. comunicación? Comunicación es, bueno, en el colegio de mi hija por lo menos, A ver. escriben, hacen ensayos, ahorita están haciendo investigación. Oye, Sí, la investigación, hacen. el otro día el cherry con mi hija un ratito porque soy mamá chocha, pero la vi en su presentación de investigación sobre el fandom, sobre los fanáticos, el tema de redes sociales. ¿qué tal? Oye, me quité el sombrero y dije, Qué suerte. me aguanté las lágrimas. Así. Qué suerte. Pero Pero a lo que hay voy chicos es que- salen, que llegan, perdóname, no te No te quiero preocupes, no te interrumpir. preocupes. Llegan a la carrera, llegan a mis manos, y siempre pido primeros ciclos para yo poder formarlos. Qué llegan, valiente. Sí, Yo no puedo de con verdad, primeros me gusta ciclos. trabajar con los que recién comienzan, pero me llegan mal, no saben lo que es investigar, mucho menos Claro. lo que es la lectura, a eso voy, ¿no? Pero qué suerte que con tu hija has logrado eso, y también con los hijos de Benja, que sé por referencia que son súper tromes. A mí me ha tocado en mi carrera como docente enseñar varios cursos de investigación. Inclusive una vez tuve un curso de seminario de investigación 1, cuando recién empiezan a hacer la tesis. Ujú. No pude.
Era terrible. O sea, tenía que demandar mucho tiempo enseñando ¿Y lo qué le haces básico. leer ahí? ¿Ah? Buena pregunta. ¿Qué le haces leer ahí a ellos? Dependiendo de su tema. Entonces, felizmente, bueno, en la universidad donde enseño hay un gran sistema de bibliotecas y de revistas indexadas, pero mira, bueno. ¿Y ya. la literatura de este tipo no te sirve para que aprendan algo? Depende de lo que estén escribiendo, pero hasta el momento no, porque a mí me ha tocado hacerlo en comunicaciones, entonces generalmente son fenómenos de comunicación, ¿no? Pero a veces pasa que llegan a, ese es el como cuarto curso de investigación de la carrera y no saben hacer una búsqueda con palabras clave. Imagínate. O sea, eso es como poner el hashtag, ¿me Claro. entiendes? O sea, tengo que usar ese tipo de si pusieras un hashtag a tu investigación, ¿cuáles serían, no? Y es ahí donde recién conectan con la idea, porque es como aprenden cosas, pero no están conectadas. Es como si el brazo fuera para acá, la pierna para allá, la cabeza para allá. Entonces, mi trabajo es la conexión, ¿no? Acá, mi querida Marce, la conclusión sería que nosotros tal vez nos equivocamos y pensamos que son ávidos consumidores de redes sociales y que tienen a mucha gente a la cual siguen. Mentira. Ellos no sé para qué, creo que lo usan para jugar, porque ni siquiera tienen seguidores no siguen a Pero nadie es en el tema Instagram. automático. Es como el consumo automático. Por eso él hacía la reflexión. Sí. Entonces, son más autómatas que personas conscientes, ¿no? Entonces, o sea, eso no es como utilizan la grave. herramienta. Para ellos es un adorno. O sea, para mí era usar palabras claves en Google debe ser súper fácil. Traslademos esa competencia Esa lógica, a la búsqueda en el sistema de bibliotecas. Pero es que no había la inicial, ¿no? Entonces, y además tú aprendes a hacer eso leyendo. Entonces tú, como que el hacer un resumen es complejo, porque requiere que tú cojas todas las ideas y... No hay pensamiento crítico. Pensamiento Exacto. crítico, comprensión de lectora, que son las Exacto. cosas básicas, ¿no? Y que es clave también para el creativo, ¿no? Ahora, Entonces, yo y te para la digo una cosa, generación de nuevo conocimiento. Comprensión lectora debe ser la falencia, creo que en algún momento lo conversamos, pero todo lo que son las habilidades lógico-matemáticas, probablemente una máquina lo va a poder resolver. Sí, pero también te da nivel de pensamiento crítico. Sí, ¿eh? pero comprensión lectora, pensamiento crítico, en términos de lógica, de modelos mentales, eso es irreemplazable. Eso es lo que nos hace, digamos, que la humanidad se mantenga paradita frente al generar al los resto. prompts depende de nuestro pensamiento de cómo vamos a hablarle a la máquina. Exacto. Para que nos dé. Pero eso Como depende mucho. estructuras. Sí. Pensamiento matemático es eso. Sí. Pero eso va a depender de que queramos estar solo frente a una página en blanco o queramos estar solo frente a un libro para leer. Página en blanco me refiero para poder dibujar alguna idea o escribir alguna idea, y lo otro es tener un libro frente a nosotros y darle una hora, media hora por día, 15 minutos por día. No sé, 15 minutos es un poquito. ¿eh? Hay gente que da 15 minutos Sí. y se lee un ¿Cuánto libro entero. escribes tú por día? Escribo. Buena pregunta. 1 hora diaria yo. Yo le doy. Yo no escribo y yo he perdido puedo decir, el manejo del cuaderno con el lápiz. Uy, mi letra es horrible, ¿ah? Eso no interesa, pero ya no lo hago. Pero tú estás 1 hora por día porque tú te has planteado publicar. Claro, pero soy 1 hora por día para publicar, pero aparte tengo mi cuaderno de hojas blancas y mi lápiz al costado de mi ¿De qué cama. vas a publicar? ¿Se puede saber? Publico de varias cosas, ¿no? O sea, bueno, tengo mis propias causas, pero también como publico en LinkedIn hablo de temas de trabajo que me gustan, ¿no? Mira qué bien. Sí, entonces que están vinculados a las cosas que yo hago. Así es. Pero bueno, para ir al otro, yo soy como, mi cerebro es como, siempre está prendido, ¿no? Como ta, 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 ta. Entonces yo necesito descargar antes de dormir. ¿Tú también tienes TDAH? O sea, sí, un poquito, pero... Chócala, yo también. Nos has juntado, mira, dos personalidades así intensas. Sí. Entonces lo que hago es descargar y escribo y me encanta la sensación del lápiz sobre la hoja blanca. Sí. Es como se desliza. Bueno, podríamos estar conversando como 50 horas. Yo tengo un cuaderno que solamente traslado las frases, las ideas más fuertes de las que lo leo. Entonces es un cuaderno de sabiduría que le llamo yo. Entonces tengo como 4. Interesante. Entonces son cosas, modelos. Y lo relees. Lo releo porque son cosas que yo considero que son atemporales. Ya. Por ejemplo, cómo articulas las ideas políticas. Entonces, según fulano, sutano, perencejo. Cómo gestionar el comportamiento de una persona según el modelo de tal. Cómo diseñar algo en función a X y o Z. Entonces, como que voy guardando y voy guardando estos cuadernos, que son cuadernos curados por mí, obviamente, ¿no? Entonces,
a eso es. Y a eso vuelvo siempre. Pero vuelvo a los cuadernos, es lo caso. Pero son cuadernos, Bravazo, cuadernos eran de- tus cuadernos. cuadernos de sabiduría. El mío es más como un diario de mi final de día, que me Ya. fue y todo, ¿no? Y entonces voy haciendo descarga, y pongo fecha. Ah, qué Entonces bacán. de vez en cuando, mira, acabo de conectar, hago lo mismo que cuando leo mis hojas dobladas. Ya. Oye, que a ver qué escribí en tal Interesante. fecha, ¿no? Y ahí saco otros cuadernos y veo y digo, oh, así está, mira qué loco cómo he Oh, qué cambiado. inteligente era y ahora soy un bruto, ¿no? O cómo se me ocurrió esta idea. No, no. A mí me pasaba eso. Pero era como... Soy incapaz de pensar como pensaba antes. O me doy cuenta de la claridad que tenía en cierto momento, o Sí. tal vez de las tribulaciones en las que estaba viviendo Sí. en otro, ¿no? Sí. Y es chévere, porque es como que te das cuenta tu propia evolución. Sí. Esa es la palabra, la Eso evolución. es. ¿Cómo evolucionas? Encaja justo con lo que acaba de decir Benja, ¿no? Que soy bruto, que no pienso como pensaba antes, ahora. Es que uno va creciendo como ser humano, Uno no cambia. O va cambiando. Sí. Recordemos. O va manejando, Tu o va esencia, mirando las ¿no? cosas de Tu diferentes esencia no formas. cambia, pero sí va evolucionando. Tú eres dinámico. Sí, sí, ¿no? claro. Entonces todo va como moldeándose de otra manera y según lo que vas viviendo, Correcto. ¿no? Y eso es fascinante, Sí. me encanta. Bueno, eso dejaremos entonces para un próximo programita, porque si no nos vamos Uy, no, por 6 horas. dice que nos va a invitar. Ah, Claro que sí. sí. Al siguiente, el siguiente. Bueno, lo más divertido de todo. De hecho, oye, Manolo, Marcela, Marcia, Gracias. Manolo, mil gracias por no, a ti. por estar acá. A ti, a los Gracias. chicos del equipo, todo buenísimo. Sí, Y lo nos estamos- máximo. Nos estamos viendo en el excelente. próximo sesión del club. Ya. Si es muy que no se bien. editan y salimos al aire. Esperemos que sí. Listo, gracias. ¿ah? Gracias. Muchas gracias a Nos ti, vemos. Benja.